Participé de Solve for Tomorrow en el año 2016, cuando aún estaba en la escuela secundaria, participando con un proyecto que se trataba de un indicador que con un cambio de color detecta la pérdida de la cadena de frío de la insulina, un medicamento que utilizan las personas que tienen diabetes como yo. Así que eso contribuyó a un montón de aspectos. Solve for Tomorrow en particular, que es un programa educativo de Samsung, me ayudó en un montón de aspectos. Uno de ellos es confiar en que yo podía realmente pensar en problemas que me estaban rodeando y tener un rol activo en poder solucionarlos. Lo que le recomendaría a jóvenes que quieren postular a Solve for Tomorrow en las próximas ediciones es que en principio puedan ver al mundo como si fuera la primera vez, que traten de detectar esos problemas que por ahí siempre lo viven, pero no se dan cuenta que están ahí y que realmente pueden tener un rol activo y poder solucionarlos. Así que eso es lo primero, que salgan a la calle como si fuera la primera vez que van a la calle. Y después lo que les recomiendo es que se contacten con profes que estén muy motivados, que por ahí no sepan exactamente sobre esos temas, pero yo creo que si hay profes que están muy motivados o incluso investigadores de distintas universidades, creo que si hay motivación siempre te van a ayudar, y pedir ayuda creo que es uno de los mejores consejos que yo recibí, que puedo aplicar y que creo que puedo dar también. Este es un proyecto muy sencillo, es una competición de ideas donde Samsung, junto con los ministerios de educación, porque hablamos de escuelas públicas de los países y parceros locales, hablamos con las escuelas, con los alumnos de profesores, y hacemos un incentivo para que ellos hablen entre ellos y miren lo que pasa en la comunidad y desarrollen soluciones para los retos de la comunidad. Y bueno, y los jóvenes presentan sus proyectos, discuten con sus maestros, maestras, profesores, profesoras, familia, y presentan, y esto entra en una competición, y las ideas, las mejores ideas, invitamos expertos para nos ayudar a hacer la elección de los mejores proyectos, y las ideas son premiadas con dispositivos y todo. Tenemos básicamente 3 objetivos con el proyecto. Número 1 es de hacer una conexión mejor de los alumnos, alumnas, los jóvenes, con sus profesores, con sus escuelas, con sus familias y con sus comunidades. Porque si discuten problemas comunes, claro que hay una conexión mejor, y sabemos que eso es muy necesario para evitar que los jóvenes salgan de las escuelas o que pierden los intereses por la educación. Entonces, ese es el objetivo número 1, que los jóvenes tengan un foco, una involucración muy fuerte con la educación. Objetivo 2, que tengamos el tema de educación en un nivel de discusión más alto en la sociedad. Con ayuda de los medios de comunicación tenemos este objetivo y discutimos la educación con los enseñantes, con los stakeholders principales, y con esto, claro, educación toma la importancia que debe. Y el tercer objetivo, y quizá el más importante, es de despertar, de poner una semilla en la mente y en el corazón de los jóvenes para que ellos tengan conciencia que ellos sí pueden, de manera disciplinada, organizada, con apoyo de los profesores y profesoras, pueden sí enderezar los temas importantes para su comunidad. Ellos pueden ser agentes de cambios para mejor en sus comunidades. Y con eso estamos a 10 años trabajando en toda Latinoamérica con el apoyo de los gobiernos locales, los ministerios de educación, y ya estamos con más de 300,000 alumnos y alumnas involucradas en el proyecto, más de 40,000 profesores y profesoras, y en el todo 10 años más de 46,000 proyectos presentados por los alumnos de escuelas públicas de la región de Latinoamérica. Y todo eso empezó en 7 países hace 10 años, y ahora ya estamos en 20 países en Latinoamérica. Y tenemos historias increíbles de éxito de jóvenes, chicos y chicas que ahora ya son ingenieros, ya trabajan en compañías globales, y eso nos da mucho orgullo. Esta es la visión de Samsung, la visión que educación es el puente para un futuro mejor para todos los países de Latinoamérica.